Hay confesiones que no se hacen bajo los focos de un plato de televisión ni en las páginas de una revista. Son verdades que se guardan durante años, pesando en el alma, hasta que un día simplemente necesitan salir a la luz. La confesión de Barry Gibb, el legendario fundador de los Bee Gees, sobre su amigo Michael Jackson, es una de esas verdades. No fue un anuncio grandilocuente, sino unas palabras susurradas, casi a regañadientes, en entrevistas dispersas años después de la muerte del rey del pop. Unas palabras crudas, honestas y cargadas de una tristeza profunda. Su vínculo no era algo que exhibieran públicamente, pero entre las cuatro paredes de la casa de Barry en Miami, lejos del mundanal ruido, su amistad era tan real como la vida misma. Cuando Michael se mudó sigilosamente a la casa de Barry, pocos supieron por qué, y aún menos supieron lo que realmente sucedió allí dentro. Pero años después, Gibb finalmente rompió su silencio para compartir una verdad incómoda, una que cambiaría para siempre la forma en que los fans entendían a Michael Jackson y su tortuosa relación con la fama. Para comprender la magnitud de aquel refugio, primero debemos viajar a un momento de caos absoluto. A principios de la década de los 2000, Michael Jackson no anunció su partida. No llamó a su equipo, no dejó una nota para la prensa. Simplemente se desvaneció. Un momento antes, su rancho de Neverland, aquel paraíso infantil convertido en una jaula de oro, resonaba con el ruido de las demandas judiciales. Y al momento siguiente se hizo el silencio. No había apariciones programadas, no había reservas en estudios de grabación, no había llamadas a su familia. El rey del pop se había esfumado. En aquella época, encontrar a alguien que había desaparecido a propósito no era tan fácil como hoy en día. La gente especulaba, susurraba teorías. Estaba en un retiro espiritual, había huido a un país exótico, pero nadie, ni siquiera sus colaboradores más cercanos, sabía realmente dónde estaba, excepto for Barry Gibb. Michael no llegó a Miami con fanfarrias ni titulares, no hubo flashes de cámaras, no hubo caos. Solo un hombre, oculto tras unas gafas de sol oscuras, cargando una única y gastada maleza, y con una mirada en el rostro que Barry conocía demasiado bien. Era la mirada del agotamiento absoluto. Un hombre desgastado por años de dar demasiado de sí mismo y recibir muy poco a cambio. Barry, como fundador de los Bee Gees, también había experimentado esa presión asfixiante. Conocía el vértigo del éxito estratosférico, pero también el dolor del rechazo y la crueldad de la industria. Así que, aquella tarde, cuando vio a Michael en su puerta, no hubo preguntas. Simplemente abrió, se hizo a un lado, y eso fue todo. Michael estaba en casa. No en un hotel de 5 estrellas. No en una casa de seguridad con guardaespaldas. No en un centro de rehabilitación. Estaba en un hogar de verdad, donde nadie le pedía autógrafos, ni explicaciones, ni disculpas. Al principio no entendía por qué vino a mi casa, confesaría varios años después de la muerte de Michael. Pero entonces cae en la cuenta, anhelaba la normalidad. La casa de Barry se sentía como un santuario, un lugar intacto por el mundo exterior. Las cortinas permanecían corridas, las luces tenues, y la música, si sonaba, lo hacía en un susurro. Michael no pidió ningún tratamiento especial, y Barry no se lo ofreció. Se conocían desde hacía suficiente tiempo como para entender la diferencia entre un invitado y alguien que se está quedando sin opciones. Michael no estaba allí buscando consuelo o un rescate. Estaba allí para dejar de correr. Y Barry le concedió ese espacio sin dudarlo. Nunca pensó en llamar a los asistentes de Michael, ni a la policía, ni mucho menos a la prensa. Simplemente le dijo a su esposa, Linda, que tendrían un invitado por un tiempo. Y si ese invitado era posiblemente el hombre más famoso del planeta en ese momento. Pero para ellos no era gran cosa, era solo Michael. Los días pasaban sin horarios ni planes. Michael deambulaba descalzo por las habitaciones, comiendo poco y hablando aún menos. No estaba de mal humor ni escondiéndose. Se estaba desmoronando, deshaciendo los nudos de una tensión acumulada durante décadas. La presión de los focos del escenario, de los tribunales y del implacable escrutinio público lo había desgastado por completo. Ahora, por primera vez en años, no había ningún foco apuntándole. Nadie exigía su encanto, nadie esperaba su genialidad. Lo único que tenía que hacer era simplemente existir. Barry le dio el espacio para hacer precisamente eso. No hubo largas conversaciones ni sesiones de terapia. Solo silencio cuando Michael lo necesitaba. Un comentario casual aquí. Un lento acorde de piano ala. Bajo esa quietud, había una confianza profunda y tácita,
Michael confiaba en Barry, no con palabras o secretos, sino con su quietud. Podía derrumbarse o desaparecer en el silencio durante días. Y nada cambiaría. Nadie tomaba notas. Nadie preparaba una declaración pública. Aquí, él no era Michael Jackson. Ni siquiera era Michael. Era solo un hombre buscando un lugar donde poder respirar. Y Barry, sin necesidad de palabras, se lo dio. La vida tras aquellas puertas cerradas era un mundo aparte. Sin horarios, sin asistentes, sin ruido. Las mañanas comenzaban cuando a ellos les apetecía despertar. Según Barry, Michael se levantaba lentamente, a menudo después que él, y entraba en la cocina con sus calcetines suaves, la cabeza gacha, el pelo suelto y recogido sin esmero. No había público, no había actuación. Esa ausencia creó un ritmo diferente a todo lo que Michael había experimentado en años. Comía platos sencillos, huevos cocinados al punto justo, tostadas, avena cuando le apetecía. Nada sofisticado, nada de platos elaborados. Para Michael se sentía como la libertad que nunca había tenido de verdad. Se movía por la cocina en silencio, completamente absorto en los pequeños y deliberados actos de cortar fruta o limpiar lo que había usado. Lo ordinario se convirtió en su santuario. Elegir qué comer, preparárselo él mismo y comer lentamente sin interrupciones, sin cámaras, sin personal, solo un hombre y su manana, despojados de cualquier atisbo de actuación o expectativa. El mediodía traía una quietud aún más profunda. Michael se retiraba a una de las habitaciones soleadas o salía al porche cubierto, con una libreta y un bolígrafo en la mano. Escribía. No siempre eran canciones. A veces eran pensamientos dispersos, fragmentos de diálogos o reflexiones crípticas que nunca leía en voz alta. Las páginas se llenaban de manera constante, una liberación silenciosa de emociones e ideas que había cargado durante demasiado tiempo. No había un objetivo, ni un público al que fuera dirigido. Era simplemente algo que necesitaba hacer, un ritual privado que nunca desapareció, incluso cuando las palabras parecían perdidas. Las tardes pasaban con una suave deriva. Ocasionalmente, Michael ayudaba a Barry a ordenar discos o a reorganizar las estanterías, solo para volver a cambiarlas al día siguiente si le apetecía. El silencio entre ellos tenía su propio ritmo. No era incómodo ni vacío. Era curativo y reconfortante. No necesitábamos hablar, relató Barry años más tarde. Nos entendíamos sin palabras, a pesar de ser tan diferentes. Yo nunca tuve ese tipo de fama, explicó Barry en una reflexión profunda. Conseguí mantener mi distancia, amar y criar a mis hijos y, básicamente, mantener mi cordura hasta cierto punto. Ese es probablemente mi mayor logro. Michael no tuvo ese lujo. Cada día se fundía silenciosamente con el siguiente, y ese era el objetivo. Sin grandes momentos, solo pequeños instantes, sin coreografía, desapercibidos, completamente suyos. Por eso vino, no para ser arreglado, no para ser rescatado, sino para ser parte de algo tranquilo. Nos sentábamos por allí, escribíamos y nos emborrachábamos. Hubo algunas noches en las que simplemente se quedó dormido en el suelo, compartió Barry años después. Los fans se quedaron sin palabras cuando se dieron cuenta de que su ídolo, su héroe, el rey del pop, se había sentido tan acosado por la fama que incluso dormir en un suelo frío y sin pretensiones era mejor que despertarse rodeado mediáticos. En Barry no había encontrado a un socio, a un secretario o a un productor. Simplemente había encontrado un amigo, y eso era todo lo que realmente necesitaba. Esta no era una amistad nacida de la fama. Barry y Michael se conocían mucho antes de que cualquiera de los dos necesitara demostrar nada. Su conexión era más profunda que las listas de éxitos o los premios. Cuando Michael apareció en la puerta de Barry, no estaba cobrando un favor. Estaba volviendo a alguien que siempre había estado allí, en silencio y sin condiciones. Michael había llamado una vez a Barry su hermano, y lo decía en serio. No de la manera que queda bien en un titular, sino de la forma que surge de haber compartido habitaciones, historias a altas horas de la noche, viajes en coche en silencio y vacaciones alrededor de la misma mesa. Barry no era otra figura de la industria. Era el padrino de uno de los hijos de Michael. Ese tipo de confianza no proviene de trabajar juntos, proviene de estar presente, una y otra vez, cuando nadie está mirando. Tenían un lenguaje propio, una forma de leer el estado de ánimo del otro sin hacer preguntas. Michael podía decir una palabra y Barry soltaba una carcajada, sabiendo exactamente a qué recuerdo se refería. En aquella casa, no había necesidad de ser nadie más. Barry no intentó arreglar las cosas, y Michael no se lo pidió. Simplemente estuvieron allí el uno para el otro, como siempre habían hecho.
La confesión de Barry Gibb, esa verdad guardada durante años, no surgió de repente en una gran exclusiva. Se fue filtrando en fragmentos, en momentos de honestidad brutal durante entrevistas que tocaban el tema de su amigo perdido. Cuando le preguntaban por aquellos últimos años, Barry no endulzaba la realidad, no la disfrazaba con frases vagas o lugares comunes, simplemente decía la verdad. Michael no era solo el animal esqueníco que el mundo conocía, afirmaba con una voz cargada de melancolía. También era un hombre que luchaba contra sus propios. Y cuando vivimos juntos, yo también llegué a verlos. Cada vez que pronunciaba estas palabras, la sala se quedaba en silencio. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía, con el peso de un amigo que vio de cerca las grietas de un ídolo. Para Barry, no se trataba de buscar atención, sino de ser fiel a la verdad, de honrar lo que Michael realmente estaba pasando lejos de los focos. Michael Jackson no era solo el rey del pop, insistía Barry. Era mucho más que eso. Era complicado, multifacético, incluso inseguro a veces. Los fans, al escuchar esto, se quedaban sin aliento, porque si alguien tuvo acceso a la versión sin filtros de Michael Jackson, fue Barry. Él había visto el lento desmoronamiento de un hombre que había cargado con más peso del que una sola persona debería soportar. Barry describe el estado emocional de Michael no con términos clínicos, sino con observaciones directas y dolorosas, las noches en vela, el silencio que persistía incluso en el espacio más seguro, los pequeños destellos de paranoia que se colaban cuando sonaba el teléfono o pasaba un coche por la calle. No podía dejar de mirar por encima del hombro, dijo Barry. Incluso aquí, un hombre que había llenado estadios en todo el mundo, ahora inseguro de si era seguro caminar descalzo por el jardín de su amigo. Sin embargo, Barry no lo vea como alguien frágil o roto, simplemente lo vea como un ser humano, agotado, aislado, desgastado por una vida de expectativas inalcanzables. Fue esa honestidad la que hizo que su confesión fuera tan poderosa. No había actuación, no había misterio. Solo un amigo revelando en voz baja lo que el mundo nunca llegó a ver. Fue una verdad que los fans no estaban preparados para escuchar, pero que no pudieron ignorar una vez que la oyeron. Porque destrozó la ilusión de que Michael de alguna manera había flotado por encima del daño. Lo hizo real, lo hizo humano. Incluso tras las puertas cerradas, lejos del caos de las cámaras y los gritos de las multitudes, Michael Jackson nunca estaba completamente fuera del escenario. Barry Gibb se dio cuenta casi de inmediato, en la forma en que Michael se movía, en la forma en que hablaba, en la forma en que se comportaba. Incluso en la más estricta intimidad, siempre había un ritmo, una gracia calculada, como si un público silencioso pudiera seguir observándolo desde las sombras de la habitación. La actuación, se dio cuenta Barry, en realidad nunca se detenía. Michael había pasado tanto tiempo construyendo la imagen que el mundo quería ver, que esa imagen se había fusionado con la persona que era por debajo. Tarareaba melodías mientras caminaba por el pasillo, practicaba pasos de baile con los calcetines por el suelo de la cocina. A veces llevaba chaquetas de escenario por casa, no para llamar la atención, sino porque le resultaban más familiares que la ropa normal. Formaban parte del uniforme que había llevado desde niño. Se sentaba en mi salón vestido como si fuera a salir al escenario, confesó Barry. Básicamente la fama se había apoderado de toda su vida. Ya no sabía cómo ser una persona normal. Deseaba estar en otro lugar, o ser otra persona. Barry observaba esto con una preocupación silenciosa. Entendía el mundo del espectáculo mejor que la mayoría, pero lo de Michael era diferente. No se trataba de calentar para un concierto, era en quien se había convertido. Es como si no supiera cómo apagarlo, dijo Barry una vez. Lo necesitaba, el ritmo, la imagen, le daba una especie de estructura cuando nada más lo hacía. Pero al mismo tiempo, esa necesidad lo fue desafiando gradualmente. Había breves destellos, momentos en los que la máscara se deslizaba. Una risa genuina que lo pilaba por sorpresa. Un suspiro que parecía llevar más peso que las palabras. Esos atisbos eran raros, pero inolvidables. Y para Barry, eran las partes más humanas de Michael que llegó a ver. La tragedia no fue solo que Michael llevara la máscara. Fue que, con el tiempo, ni siquiera podía distinguir dónde terminaba la máscara y dónde empezaba él. La corona que llevaba Michael Jackson vino con un precio que pocos podrían comprender. Desde sus primeros años, fue preparado meticulosamente para la grandeza. El mundo vio a un prodigio, pero entre bastidores, las presiones eran mucho más complejas. La fama magnificó no solo sus talentos,
sino también sus batallas personales. Nunca tuvo una infancia de verdad, compartió Barry. Todos sus hitos los alcanzó frente a un público. Ni siquiera sabía quién era cuando no estaba bajo los focos. Su perfeccionismo era tanto un arma como un escudo. En el escenario, cada movimiento estaba calculado. Ese control enmascaraba un profundo conflicto interno, la duda que susurraba bajo su confianza, el aislamiento en medio de la adoración y una profunda necesidad de ser aceptado por quien realmente era. Para el mundo, era el rey del pop. Para quienes lo conocían íntimamente, era un hombre que luchaba por reconciliar el inmenso coste de vivir como una leyenda, y ese coste fue elevado, admitió Barry. Los fans no ven la lucha, las noches de insomnio, las batallas silenciosas. Para ellos, Michael era perfecto, intocable. Para la mayoría de la gente, la inspiración parpadea. Para Michael Jackson, nunca se detenía. Barry Gibb diría más tarde que sentía como si Michael estuviera en un bucle que no podía apagar. Incluso en la intimidad del estudio casero de Barry, no había un interruptor de apagado. Lo que se suponía que era un retiro tranquilo se convirtió en otra cosa, un santuario construido sobre la obsesión. Las ideas llegaban en ráfagas, melodías, ritmos, armonías, todo a la vez. Michael no solo tarareaba, sino que hacía beatbox con pistas de percusión enteras, imitaba secciones de cuerda y superponía armonías vocales sobre la marcha, construyendo canciones con su garganta como si llevara una orquesta completa dentro. Barry lo observaba retocar una sola nota durante horas. No una frase, una nota. No perseguía un sonido para las listas de éxitos, perseguía algo en su cabeza que solo él podía oír. Nunca había un eso es perfecto, solo un eso está más cerca. No lo vi claramente entonces, reveló Barry años más tarde en una confesión. Pero creo que cada día que pasaba afinando su música lo acercaba más al punto de no retorno. Y cuando finalmente llegó, Barry no pudo hacer nada más que observar desde la barrera. La confesión de Barry Gibb cambió la forma en que mucha gente veía al icono del pop. Durante décadas, Michael había sido una figura envuelta en espectáculo y mito. Pero las honestas palabras de Barry ofrecieron una nueva perspectiva, una que revelaba al ser humano detrás de la fama. Su legado no es solo sobre la música o las actuaciones rompedoras. Es también sobre la vulnerabilidad bajo los focos, el coste de vivir bajo una tensión pública constante. Las palabras de Barry dieron voz a esa verdad, recordándonos que Michael era más que una superestrella. Era un hombre que necesitaba espacio para simplemente ser el mismo. Esa comprensión añade profundidad a la leyenda y honra la complejidad de su vida. Y sin embargo, mientras el hombre luchaba en silencio, el artista construía un imperio de logros tan colosal que resulta difícil de comprender incluso hoy en día. El título de Rey del Pop no fue un apodo casual. Fue una corona ganada a pulso, forjada con un talento, una disciplina y una visión que cambiaron la industria musical para siempre. Para entender el peso que cargaba Michael, debemos también maravillarnos ante la inmensidad de la montaña que él mismo construyó. Su carrera en solitario fue una cadena de hitos que rompieron todas las expectativas. Con el álbum Off the Wall en 1979, ya nos había dado una clase magistral de funk, soul y disco. Pero fue con Thriller, en 1982, cuando el mundo se detuvo. Thriller no fue solo un álbum, fue un fenómeno cultural que redefinió la música pop para siempre. Sigue siendo, a día de hoy, el álbum más vendido de todos los tiempos en la historia de la humanidad, con ventas que superan los 70 millones de copias. Canciones como Billie Jean, Beat It y la propia Thriller no eran solo éxitos, eran eventos globales. Y los números que rodean su carrera son cifras que marean, que desafían la imaginación. Más de 800 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, lo que lo sitúa en el panteón de los artistas más exitosos que jamás hayan existido. Fue reconocido por el libro Guinness de los Récords como el artista más exitoso de todos los tiempos. Pero no eran solo ventas, eran premios que reconocían su genialidad. Ganó cientos de ellos, incluyendo 13 premios Grammy. Imborrable es el recuerdo de la noche de 1984 en la que se llevó a casa 8 premios Grammy en una sola ceremonia, una hazaña casi sobrehumana que solidificó su dominio absoluto sobre la música popular. Pero el legado de Michael va mucho más allá del audio. Él entendió, antes que nadie, el poder de la imagen en la era de la televisión. Transformó el videoclip, que hasta entonces era una simple herramienta promocional, en una forma de arte cinematográfico. Con Thriller, dirigido por John Landis,
nos regaló un cortometraje de 14 minutos que cambió las reglas del juego para siempre. Era una producción de terror, un musical y un baile espectacular, todo en uno. Su innovación visual continuó con videos como Smooth Criminal, con su inolvidable inclinación que desafiaba la gravedad, o Black or White, con su revolucionaria tecnología de morphing y su poderoso no hecha videos, creaba acontecimientos que paralizaban el mundo. Con Thriller, Mikkel no solo rompió los límites de la música, sino que redefinió la industria del entretenimiento, desde la portada del álbum hasta la moda, la coreografía y la producción de videos musicales. Thriller fue una obra maestra de arte. El video de casi 14 minutos de la canción homónima, dirigida por John Landis, elevó el concepto de video musical de una simple herramienta promocional a una forma de cortometraje. Además de Thriller, canciones como Billie Jean y Beat It también fueron revolucionarias. Billie Jean fue la primera canción de un artista negro en emitirse regularmente en MTV, un hito histórico que abrió las puertas a muchos otros artistas negros. Por otro lado, Beat It rompió las barreras del género cuando Mikkel se unió al legendario guitarrista de rock Eddie Van Halen para crear un himno pop rock fundamental. Thriller ganó 8 premios Grammy en una sola noche en 1984, un récord que rara vez se ha igualado hasta el día de hoy. Esa noche la imagen de Mikkel con una brillante chaqueta militar y guantes de diamantes de imitación, de pie en el escenario con 8 premios Grammy, se convirtió en un momento icónico de la música del siglo X. Después de Thriller, Mikkel continuó consolidando su posición como el rey del pop con Bad, 1987, Dangerous, 1991 y History, 1995. Cada álbum acompañado de una guerra mundial que batió récords de asistencia. La guerra Bad contó con más de 4 millones de asistentes en 15 países, una cifra sin precedentes en aquel momento. Más allá de las enormes cifras, más de 800 millones de discos vendidos, cientos de premios, 13 Grammys, 26 American Music Awards y más de 40 entradas al Guinness World Records, Michael Jackson tuvo un profundo impacto en la moda, la danza y los derechos humanos. Fue el primero en combinar elementos de Broadway, danza urbana y cine en giras de conciertos mundiales, redefiniendo el estándar de la actuación en vivo para toda la industria. Es imposible no mencionar el moonwalk, el legendario baile interpretado por primera vez en público en el 25 degree aniversario de Motown en 1983. La interpretación de Billie Jean terminó con ese salto hacia atrás que asombró a millones de espectadores, convirtiendo a Mikkel en un icono inmortal del baile. Incluso en medio de esa vorágine, encontró tiempo para usar su inmensa plataforma para causas humanitarias. Coescribió We Are the World en 1985, el himno benéfico que recaudó millones, y creó la fundación Heal the World, Sana el Mundo, que ayudó a niños necesitados en todo el planeta. Todo esto conforma un legado artístico y comercial inigualable. Fue un cantante, un compositor, un bailarín, un productor, un visionario y un filántropo. Y sin embargo, la confesión de Barry Gibb nos obliga a mirar detrás de cada uno de esos logros, de cada disco de platino, de cada premio, de cada estadio lleno, el agotamiento de ensayar hasta la extenuación para que cada paso fuera perfecto. Te ha hecho esta historia ver a Michael Jackson de una manera diferente. Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos tus reflexiones en los comentarios. No olvides darle me gusta, compartir, seguir y activar las notificaciones para esperar los últimos videos.